Muy bien, fantástico. Muy bien, bueno, vamos allá. Oye, muchísimas gracias, Edwin. Es un placer estar con vosotros aquí. Os quiero felicitar por iniciativas como esta, en que habéis reunido una cantidad de panelistas que es terriblemente potente y sobre todo para intentar pasar por los principales aspectos en el que el acceso vascular tiene su importancia en relación con las diferentes especialidades y los diferentes abordajes desde el punto de vista técnico. Yo voy a intentar en este contexto, intentar perfilar esta gran idea que habéis tenido, que es intentar abordar cómo entender la formación curricular de acceso vascular y de nefrología. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Dónde podemos llegar? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Mirad, este diapositiva ya se ha presentado antes, algo parecido, y viene a reflejar el aumento de la prevalencia de la insuficiencia renal en el mundo. 850 millones de pacientes en todo el mundo tienen insuficiencia renal y está aumentando en los países desarrollados, no desarrollados y en Asia. Y esto principalmente a la relación con las patologías más prevalentes, que son la diabetes y la hipertensión, y sobre todo la edad. Todo esto hace, y esta es una publicación reciente de la JKD, muy reciente, todo esto hace que en los países tanto desarrollados como no desarrollados, y esto está visto en una encuesta, esto es ya sabéis que es un estudio internacional, que el modelo DOPS, en el que se plantea revisar más del 98% de población mundial, y tanto en los países desarrollados como no desarrollados, el acceso a la diálisis muchas veces es insuficiente, sobre todo en países subdesarrollados. Pero lo más importante es que en relación con el acceso vascular siguen llegando pocos pacientes con acceso vascular maduro y lo más importante es que la educación, incluso en el paciente, es muy deficitaria. Mira, para ponernos en contexto, vamos a recordar que la diálisis empezó, y esto es importante lo que voy a decir, en los años 40 de la mano de Kolff, de Wilhelm Kolff, que emigró de Alemania a Estados Unidos y esta es la primera máquina de diálisis, como sabéis muy bien. Los accesos vasculares, como veis aquí, el Zoom de Scribner o de Thomas, eran terriblemente traumáticos, pero lo que unía al paciente con la vida hasta que se inventó por el grupo Chimino, Brescia y Apple la fístula arteriovenosa. Esta fístula, fijaros que las máquinas de diálisis han avanzado terriblemente, pero esta fístula sigue siendo la misma que tenemos hoy en día. No hay ningún cambio. El único cambio es todo lo que podemos hacer por garantizar que no falle a la primera y por mantener su supervivencia. El problema que tenemos en el nefrólogo es que miramos el dializador antes que la fístula. Y esto hace, sin darnos cuenta, de que el mal manejo del acceso vascular en relación con el aumento de catéteres genera una gran morbilidad. Y esa morbilidad, mortalidad, costos y todas complicaciones asociadas hace que al final, y esto está publicado en muchísimos artículos, este es uno de Ramón Roca, esa mortalidad en el catéter sea terriblemente importante. Fijaros que el problema que hay con todo esto es que si unimos la mortalidad con el catéter, con el deseo de hacer una fístula al máximo posible, muchas veces podemos confundirnos y a veces pensar que el fístula first puede ser una opción válida en todo tipo de circunstancias. Y esto se está demostrando que no es así. Es decir, no todo una talla sirve para todos los pacientes. Es decir, empezamos a pensar que el acceso vascular debe intentar maximizarse de la fístula arteriosa nativa, pero hay que perfilarlo en función del contexto clínico, en función del estilo de vida del paciente, de la expectativa de vida del paciente, en función de la comorbilidad. A veces el paciente no tiene ni siquiera sentido hacer la diálisis, en función de guías clínicas. Son muchísimas cosas. Por tanto, el conocimiento que necesitamos no es solo el acceso vascular, sino el contexto que lo rodea. Bueno, este conocimiento, fijaros, esto es una diapositiva del Congreso de la VAS en Estambul, fijaros, ASMA hace más de 10 años, y fijaros con las cifras que había aquí, que se están cumpliendo hoy en día, el conocimiento de acceso vascular a la educación es terriblemente necesaria, es urgente, porque si no podemos optimizar estas cifras. Fijaros que en el DOPS se ve la enorme diferencia que hay en prevalencia en diferentes países. Y esto no es el perfil de paciente solo, porque es muy similar en todo el mundo. Fijaros la diferencia que hay en fístulas de muñeca y fístulas de codo en función de diferentes países del mundo. Y esto es función de entrenamiento. Y fijaros una curiosidad, como una encuesta que se ha hecho a médicos y a pacientes, donde se ve que las indicaciones que tienen los pacientes y los clínicos en función de qué es lo más importante del acceso vascular es completamente diferente. Fijaros cómo se grada aquí el rango de catéter, trombosis, tipo de acceso vascular, entrenamiento de los clínicos para mantener el acceso vascular. Y fijaros que para el clínico la trombosis de catéter le preocupa bastante poco y le preocupa menos que al paciente el entrenamiento de acceso vascular. Y fijaros que en otro tipo de patologías, como puede ser la preservación de las venas, pues al paciente le preocupa poco y mucho al clínico. Esto quiere decir que este nivel de entrenamiento de educación incluso dista bastante lo que es el paciente del clínico. Cuando hacemos ensayos clínicos, fijaros que hay muchísimos puntos para tener en cuenta. Eso sí, todos estamos de acuerdo que lo más importante es la función de infección, tanto la fístula como el catéter. A partir de ahí los criterios son totalmente diferentes. Bien, entonces si queremos poner un poco en tela de juicio qué es lo que está pasando y necesitamos poner orden en el acceso vascular,
evidentemente, cuando revisamos artículos como este, relativamente reciente, en las barreras para intentar hacer lo máximo posible acceso a nativos, nos damos cuenta que los grandes problemas vienen derivados sobre todo de todo relacionado con el problema de recursos y, lo más importante, la falta de entrenamiento dedicado a todos los clínicos, independientemente de las características del paciente, que es un problema importante, como sabemos. Fijaros que buscamos centros de entrenamiento en Europa. No existe más de un... fijaros que esto es lo que tenemos aquí, son la cantidad de centros donde se puede encontrar pues, cursos o sistemas educativos que estén acreditados con créditos de formación continuada. Y fijaros que los porcentajes aquí son terriblemente variables y la mayor parte del 50%, es decir, la mitad de los centros no tienen formación o acceso a ella. Fijaros que cuando hablamos de la parte clínica, solo una tercera parte de los centros tiene un coordinador que sea nefrólogo para manejar acceso vascular. El resto tienen una tercera parte, algún tipo de coordinador, y más cerca de la mitad no tiene ningún tipo de coordinador. Es decir, tenemos un problema importante en información y en organización clínica. Cuando revisamos qué está pasando, fijaros que al final se repiten todos los artículos. Hay una falta de entrenamiento sistemático en el nefrólogo. Pero cuando hablamos de los cirujanos es exactamente lo mismo. Y daros cuenta de que este tipo de problemas está claramente demostrado en los cirujanos, en la que la efectividad en hacer un acceso vascular, probabilidad de maduración, fijaros, va en proporción con el número de accesos creados y bien hechos. Fijaros que cuando revisamos precisamente el papel de la experiencia en el acceso vascular, lo que está claro es que el acceso vascular debe ser enfocado con los cirujanos no como un vaso sanguíneo más, sino como un acceso vascular propio de un paciente que tiene una patología específica como la enfermedad renal. Bueno, todo esto quiere decir que al final lo que nos damos cuenta es que la estructura de entrenamiento habitual es la estructura clásica que no sirve para esto. Es decir, necesitamos abordar una patología que se centre en unas características específicas del paciente para poder educar, entrenar y, lo más importante, certificar esta educación. Bueno, en este contexto que está claro que hace falta educación, ¿cómo vamos a enfocarlo en el contexto del nefrólogo? Mirad, los nefrólogos, y lo digo porque estamos en un entorno que aquí hay cirujanos, radiólogos y sobre todo no olvidar nunca a las enfermeras, nos damos cuenta que el papel de la enfermedad renal, lo que nos hace falta, lo más importante inicialmente, es el diagnóstico. Nos hace falta que ese paciente sea biopsiado para encontrar su patología. Evidentemente, esto se asocia a los cuellos de botella, el poder encontrar el diagnóstico. El segundo punto es que el paciente, cuando progresa en insuficiencia renal, si no logramos controlarla y llega a diálisis, esa diálisis depende de unos cuellos de botella, que son en la hemodiálisis y en la peritoneal y en el trasplante, en tener un acceso vascular bueno para la diálisis, un buen acceso para la peritoneal y el trasplante un donante. Todo esto que se traduce en cuellos de botella asociados a proceso. Y todo esto para nosotros, para los nefrólogos, es sencillamente procesos diagnósticos o procesos asociados al acceso vascular. Esto que os digo es realmente importante porque al final estos cuellos de botella que veis aquí asociados al diagnóstico y al acceso vascular requieren no solo entrenamiento del conocimiento, sino entrenamiento en la relación de los procedimientos. Al final, daros cuenta, esto es una revisión hecha por nefrólogos intervencionistas americanos hace ya más de 10 años. En los nefrólogos necesitamos todo el conocimiento relacionado con el diagnóstico. Y eso quiere decir saber lo que pasa en el riñón, pero lo más importante es no depender de demoras en la biopsia renal, porque si no, perdemos la capacidad de diagnóstico a tiempo. Lo relaciona con el acceso vascular, pero el acceso vascular, el acceso a la peritoneal y, lo más importante, todo lo que es el acceso relacionado a esa calidad de la diálisis que también depende del acceso vascular. Y luego un punto importantísimo, que es lo que está de moda ahora, que es el POCUS, el Point of Care Ultrasound, es decir, todo relacionado con la capacidad diagnóstica del nefrólogo de la ecografía. Y eso se vuelve a asociar a la biopsia renal, al acceso vascular, a la ecografía peritoneal, a la evolución de la patología vascular, a la sobrecarga del paciente, ecografía para tiroides, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué estamos hablando entonces? De un cambio de paradigma. Fijaros, el nefrólogo no está acostumbrado a que cuando ese riñón falla y sabe que ese riñón nativo depende de una arteria nativa y por eso conocemos bien la anatomía, pero está acostumbrado a que cuando ese riñón se sustituye por un riñón artificial, la arteria nativa, riñón artificial, es la arteria braquial. A nosotros nos enseñaron en la carrera de que tenemos que conocer la anatomía de la arteria braquial también, y todas las arterias y venas del brazo también, como la arteria renal. Esto supone tener que educarnos en acceso vascular en un entorno totalmente diferente. Esto quiere decir que tenemos que empezar a trabajar de un modo no solo teórico, sino práctico. Y muchas veces el terreno práctico está cambiando paradigma, porque tenemos que entrar en la zona de la utilización de la simulación. Eso quiere decir que los nefrólogos, cuando empezamos a abordar la colocación de catéteres, diálisis peritoneales, yugulares, y esto lleva asociado traumatismo de grupo al paciente, y esto pasa en todas las especialidades, empezamos a darnos cuenta de que esa necesidad de empezar a trabajar con modelos de simulación antes de llegar al paciente,
pasa al final porque lo haga con simulación o lo haga con la final, con la práctica clínica, necesito certificación y acreditación. Esto es importantísimo porque fijaros en artículos como este en que empiezan a utilizar la simulación, se dan cuenta de que antes de utilizar la simulación, y estos son adjuntos de plantilla y residentes, y después de utilizarla, el cambio es terrible. Pero lo más importante, no solo al principio, sino que incluso después de haberse entrenado correctamente, cuando van pasando los años, si un año después vemos lo que ha pasado, fijaros que cuando he hecho el proceso lo hago bien, pero si pasa un año y no me reentreno, fijaros cómo cae mi capacidad. Por tanto, esta educación es importante, no solo en la fase inicial, sino en la educación de mantenimiento. Es fácil entender que los nefrólogos, cuando nos entrenamos bien, damos buenos resultados. Fijaros en artículos, por ejemplo, de Bézar, el padre de la nefrología intervencionista americana, donde es capaz de demostrar que el éxito en realizar colocación de catéteres tunelizados, angioplastia, etcétera, etcétera, es de más de un 90%. Es decir, podemos hacerlo bien con entrenamiento. Hay muchos artículos que hablan de la capacidad de salvar fístulas por los nefrólogos. Lo más importante es no solo esto, sino incluso hasta rescatarlas. Y todos estos son resultados que son óptimos. Por lo tanto, si somos capaces de hacerlo bien, y fijaros en este resultado que demuestra cómo después de meter un programa en nefrología intervencionista mejoran terriblemente los resultados, entonces si somos capaces de hacerlo bien, ¿por qué no lo hacemos? Y esto surgen muchas y muchas editoriales hablando de esto, como veis aquí. De hecho, fijaros que en el programa de formación estandarizada norteamericano, el ACGME, donde habla de que los catéteres tunelizados, la biopsia renal y los requerimientos genéricos deben de hacerse de un modo protocolizado, fijaros que a pesar de todo, aunque hablan de que tienen que tener conocimientos en biopsia renal, colocación de transitorios, etcétera, etcétera, el problema que hay, y estos son artículos muy recientes, 2018, el problema que hay es que a pesar de todo hay un porcentaje importantísimo de fellows que no saben hacer el procedimiento. ¿Qué está pasando? Fijaros que lo que está pasando es que tenemos una falta de estandarización, los procedimientos, el entrenamiento y ausencia de consensos en la competencia. Esto es importantísimo, porque al final, en una era en la que el interés por la nefrología está decayendo y todos lo sabemos, necesitamos implementar esto en el currículum de un modo claro, porque si no, esa caída libre no vamos a poder pararla. Fijaros que aquí nos vienen todos los procedimientos que dicen los norteamericanos en el programa de nefrología intervencionista americano, que es de referencia a nivel mundial, que hay que hacer. Y fijaros que comenta aquí pues lo que hay que hacer, lo que tendría que hacer y las recomendaciones con un nivel relativamente alto de timidez. Fijaros que explica muy bien todos los pasos que hay que pasar, pero el problema más grande que hay es que a pesar de todo no está estandarizado. Si hablamos de la ecografía, que es otro cuello de botella donde el nefrólogo tiene que pasar en todos los conceptos de colocación de catéteres, de diálisis peritoneal, biopsia renal, siempre sigue pasando lo mismo. Es decir, falta un déficit en programas de entrenamiento estandarizados y este es el mayor obstáculo. Daros cuenta que al final, cuando vemos artículos, y este de Previchau Hari, uno de los referentes también de la nefrología intervencionista norteamericana, cuando se empieza a hablar de todo esto, al final está muy claro que es fácil definir el marco, la fotografía ideal. Es decir, tenemos un fantástico centro que es investigador, un fantástico centro que hace práctica asistencial como nadie, somos capaces de incluso hacer investigación translacional, pero para todo esto hace falta training, entrenamiento, pero entrenamiento en todo. Es decir, no solo en asistencia, sino en investigación y en innovación. Al final, fijaros, este es un artículo recientemente publicado, la foto es esta. Es decir, es necesaria una subespecialidad en nefrología que es la nefrología intervencionista, para acceso vascular y para el resto de los procedimientos intervencionistas. Fijaros que lo que nos damos cuenta es que el nefrólogo se está dedicando más, como en la foto que os ponía antes, a la diálisis que al acceso vascular y deriva el acceso vascular a otras especialidades que no tienen el entrenamiento común con el nefrólogo y en ese gap se pierde la capacidad de rentabilizar el procedimiento. Y fijaros que lo más importante es que, aunque las sociedades de nefrología intervencionista como la americana intentan hacer lo mejor posible por estandarizarlo, el gran problema que hay es que, a pesar de todo, no hay capacidad de formación estandarizada y no hay entrenadores que entrenen al que tiene que entrenar a los estudiantes. Y este es el paradigma de hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España? Mirad, en España este es el plan de la Comisión de Especialidad de Nefrología a nivel estatal. Y esto está publicado en 2008, ahora está en reproceso, pero esto es lo que tenemos hoy en día. Y fijaros que el desideratum es claro, pasa por la vertebración de cualquier programa de formación. Y fijaros que en la parte de la definición de la especialidad de campo de acción deja muy claro que el conocimiento, actividad y aplicación práctica y desarrollo de la serie de técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento debe basarse en pruebas funcionales, morfológicas o de imagen, técnicas de biopsia renal y relaciones con accesos vasculares. Fantástico. Pero claro, el problema es que esto cuando se detalla, pues viene a hablar que hace falta conocimiento, habilidades y desarrollo de técnicas de exploración en imagen, radiología convencional y ecografía, entre otras. Y ahí queda. El problema que tenemos con todo esto es que cómo se lleva a la práctica si no está estandarizada esa formación en los planes curriculares. Por eso, en España, en la Sociedad Española de Nefrología,
un grupo importante nos hemos dedicado, y esto fue en el 2016, a generar nuestro propio grupo de nefrología intervencionista. Y fijaros que este grupo de nefrología intervencionista venía de la demanda precisamente de este déficit. Los objetivos precisamente eran poder crear un currículum para entrenar a los compañeros en ecografía, biopsia renal, catéteres, catéter peritoneal, y lo más importante incluso es la detección precoz de patología cardiovascular con la ecografía, la íntima, etcétera, etcétera. El problema que había es que hace falta curso de entrenamiento, que es lo que no tenemos. De hecho, estos objetivos al final venían en un contexto en el que teníamos que reconocer que el papel central viene del nefrólogo, donde pivota toda la patología multidisciplinar acceso-vascular. Pero para todo esto, la responsabilidad depende de las sociedades científicas, como la nuestra, como la vuestra, porque si no, no podemos establecer protocolos multidisciplinares en el que el más beneficiado al final sea el paciente. Fijaros que hicimos una encuesta en aquel tiempo donde en toda España mandamos un montón de papeles para intentar que nos respondieran a preguntas de en qué medida se utilizaba la ecografía, todos los procedimientos intervencionistas, en qué medida se hacía el nefrólogo, y nos dimos cuenta que realmente era relativamente bajo en muchos procedimientos. De hecho, los catéteres, fijaros, y estos son los que respondieron, los colocaban a duras penas con ecografía al 50%. Y esto no puede ser. Fijaros que estas son las gráficas, tanto procedimientos intervencionistas como diagnósticos. Esto que veis aquí es menos de 25, de 25 a 50, 50 a 75 o más de 75% de los procedimientos. Fijaros en azul, en morado, más del 75% de los procedimientos, fijaros qué barritas más pequeñas que hay aquí, o qué barritas más pequeñas que hay aquí. Y la mayor parte, que son las rojas o las azules, son menos de 25, 25, 50%. Esto no puede ser. Por esto estamos intentando poner nuestro granito de arena. Ahora hemos publicado recientemente el documento de consenso para formación en ecografía. Es decir, todo lo que un nefrólogo tiene que saber en ecografía, que va del acceso vascular, la biopsia renal, la ecografía vascular, etcétera, etcétera. Y para esto nos damos cuenta que al final dependemos de que todos pongamos el granito de arena en nuestros centros, como pasa aquí, y en nuestros diferentes centros intentamos aunar esfuerzos para todos los protocolos que tenemos, desde el punto de vista de educación y entrenamiento, los hagamos extensivos al centro de estos países. Al final habrá un proceso progresivo, es decir, nosotros en los centros que tenemos experiencia en algunos procesos, tendrá que venir residentes del resto del país y nuestros residentes mandarnos a otros sitios que tengan otra experiencia para al final generar masa crítica de residentes entrenados a todos los centros. No queda más remedio, pero esto depende de la facilitación de las sociedades científicas. Lo mismo pasa en países como Australia. Los números son exactamente los mismos a los nuestros. O incluso en Estados Unidos, donde hicieron también una encuesta en 2014 y vieron resultados iguales a los nuestros. Fijaros, número de procedimientos o porcentaje de procedimientos hechos. Menos de 5, fijaros, o sea, ninguno, 80%, 90%. Y esto es en ecografías. O colocación de catéteres. Fijaros que aquí más de 10 o 20, solo un 20%. Esto es un problema a escala global. Y eso que existen grupos intervencionistas en todo el mundo, en muchísimos países, como veis aquí. Y daros cuenta que al final todos queremos lo mismo. Los nefrólogos queremos manejar el acceso vascular desde el principio, el seguimiento, evitar las complicaciones. Todos tenemos muy claro. Pero el problema es que el nefrólogo sigue siendo pasivo en la creación, en las complicaciones, en el seguimiento y muchas veces es perezoso a crear grupos multidisciplinares. Por eso tenemos que ser activos. Hacer activos en crear equipos multidisciplinares de decisión conjunta, porque los que saben más que nosotros algunos aspectos como cirujanos y radiólogos, y nosotros en aspectos como nefrólogos y en otros enfermería que nunca hay que olvidar, tenemos que estar juntos precisamente para beneficiarnos de todo el conocimiento. Al final todos queremos mejorar la movilidad, los costos, la mortalidad, pero para todo esto al final necesitamos hacer las decisiones de un modo protocolizado. Protocolizado, protocolizado. ¿Para esto qué necesitamos? Pues precisamente el conocimiento. Si no, no podremos ni entender ni hacer los protocolos. Al final, en resumen, que nos hace falta entrenamiento y que ese entrenamiento sea reconocido y certificado. Y esa es la responsabilidad de las sociedades científicas. Si no, ¿qué tendremos? Pues cada uno sentado en una parte de la mesa esperando que todo se solucione de modo espontáneo, por generación espontánea. Y esto no va a pasar nunca. Tendremos que esforzarnos. Esta fantástica foto que está el paciente con acceso vascular detrás del dializador, fijaros que al final depende de un equipo en el que están los cirujanos, que está en enfermería, que están los nefrólogos, que están los radiólogos, y estando todos aquí, al final depende de un entorno que este conocimiento tenemos que llevarlo a un sitio donde tenemos que encontrarnos, que son los protocolos. Y esos protocolos que son los basados en precisamente la evidencia, y la evidencia es igual a guías de acceso vascular, a guías clínicas, a guías de suficiencia renal, a guías en cualquier entorno, depende del conocimiento. Hemos tenido que esperar 10 años para ver las guías nuestras, españolas, para ver las guías de cirugía europea, para ver las guías de nefrología, de la Sociedad Europea de Nefrología, las guías DOCI. Y fijaros que en guías como las nuestras, al final, y todas igual, se pasan por toda una serie de procedimientos en el que todos tenemos que participar. Y el nefrólogo hasta ahora ha sido un espectador. Y eso no puede ser. En España nos sentimos orgullosos en el GEMAV, el Grupo Español Multidisciplinar de Acceso Vascular, de haber contribuido precisamente a generar estas guías, porque precisamente con ese conocimiento podemos ayudar.
Pero, oh, sorpresa, si nos damos cuenta que comparamos todas las guías, nos damos cuenta de que en temas tan básicos como el mapeo, la maduración, la canulación, el seguimiento o el tratamiento de estenosis, las guías dicen cosas completamente diferentes, no se ponen de acuerdo. No voy a entrar en detalles, pero el consejo es diferente. Por lo tanto, si además no tener conocimiento, nuestras guías dicen cosas diferentes, ¿cómo nos vamos a aclarar? Evidentemente, la medicina basada en evidencia y esa recomendación depende de la evidencia, depende de la experiencia clínica, depende del paciente, depende de los países donde se generan, depende de la especialidad que generan las guías clínicas. Eso es importantísimo. Pero en cualquier caso, este balance, mientras sociedades como estamos algunos en la Vascular Society, en la Sociedad de Acceso Vascular, donde intentamos, a pesar de todo, generar documentos de consenso para ganar estas guías clínicas, a pesar de todo, lo más trivial no lo tenemos cubierto, que es el entrenamiento, el conocimiento. Por eso dependemos de todos aunar esfuerzos. Voy a poner un ejemplo. Mirad, en el grupo de mi hospital que coordino personalmente, que es el grupo de nefrología clínica intervencionista y computacional, hemos generado un grupo de acceso vascular que tiene más de 20 años. En ese grupo, por un grupo muy potente de cirujanos, nefrólogos, radiólogos, investigación, innovación, etcétera, etcétera, lo que intentamos, y esto es lo que os animo a todo el mundo, lo que estamos haciendo en diferentes partes de Europa y del mundo, es intentar hacer formación a todos los niveles. Fijaros que llevamos más de 20 años haciendo cursos a nivel de nefrología, de cirugía, de radiología intervencionista, cirugía en directo, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final, ¿en qué redunda? Redunda en que tenemos que aunarnos. Fijaros, en nuestro país, por ejemplo, es generado paraguas del GEMAM, el Grupo Español Multidisciplinar de Acceso Vascular, donde hemos celebrado recientemente el tercer congreso con un éxito terrible, más de 300 inscritos, más de 120 personas en los cursos, donde al final tenemos que, bajo el mismo paraguas, ser conscientes de que los conocimientos tenemos que poner en común. Y fijaros que nosotros, desde la sociedad española, avalamos todos los congresos, todos los cursos que se hacen para aunar conocimiento y hacer rotar a toda la gente por todo el mundo. Porque habéis visto las primeras diapositivas que todavía, a pesar de que se demuestre que podemos hacerlo bien, no está extendido del todo. Desde la Sociedad de Acceso Vascular Internacional, la Vascular Society, que tiene el placer de presidir, fijaros que estamos haciendo lo mismo y estamos intentando atender el paraguas para que todas las sociedades europeas, la española, la portuguesa, la francesa, la alemana, la inglesa, la italiana, generen el mismo paraguas. Fijaros que estos son los cursos que estamos promoviendo. Fijaros que llevamos años promoviendo estos cursos y la idea es hacerlo igual a nivel europeo. Estos son los próximos que se celebrarán ahora. Fijaros que todo esto al final, ¿en qué redunda? En que cada uno desde su país, cada uno desde su hospital y cada uno de sus paraguas continental, la única manera que tenemos que hacerlo es progresar a tal nivel de que se estandarice el conocimiento. ¿Verdad que no hay duda de lo que se hace con un código ictus en todo el mundo, un código infarto? ¿Verdad que está claro que se hace con una enfermedad de Crohn en todos los sitios? Con acceso vascular tiene que pasar lo mismo, porque ahora no estamos así. Os quiero mostrar ya para acabar una iniciativa terriblemente potente que se ha propuesto desde la Universidad de Bari, liderado por el profesor Loreto Oswaldo, por el Centro Aldo Moro, donde se ha propuesto una iniciativa precisamente dándonos cuenta de que esto es una torre de Babel en Europa, se ha propuesto generar la unificación del conocimiento de nefrología intervencionista, incluido el acceso vascular. Se han concentrado los esfuerzos en 8 centros de referencia modelo, tenemos el placer nosotros en nuestro hospital de Partaulí estar entre ellos, y junto con el soporte de la Sociedad Europea de Nefrología, que sabéis que tiene miles y miles de inscritos, de miembros, y la Sociedad precisamente de Acceso Vascular, donde también tiene todo el conocimiento a nivel europeo de todas las especialidades, y bajo el paraguas de la Comisión Europea para generar un currículum común europeo. Fijaros qué centros repartidos por toda Europa, la Sociedad Europea de Nefrología, la Sociedad Internacional de Acceso Vascular, pretenden crear bajo el paraguas de Nefropad un modelo curricular único a nivel europeo. Esto es un proyecto, evidentemente, en una primera fase, donde se intenta pasar por los modelos curriculares que incluyen todo lo relacionado con la biopsia renal, es decir, desde cómo hace una biopsia renal, el procedimiento, a la interpretación de la biopsia hasta la fase molecular. Todo relacionado con acceso vascular, es decir, 40 residentes escogidos de toda Europa rotarán por los 8 centros para aprender todo lo relacionado con creación, seguimiento, tratamiento de complicaciones, etcétera, etcétera, de catéteres, fístulas, prótesis, todo lo relacionado con acceso vascular de un modo estandarizado. El hecho de rotar por 8 centros obliga a todos los centros precisamente a hacer un currículum común. Lo mismo con ecografía vascular, ecografía aorta, ecografía renal, ecografía de acceso vascular, y para terminar lo mismo con el ejercicio peritoneal. ¿Qué quiere decir? Que al final la perspectiva tiene que ser global. Y fijaros que yo, como reto personal precisamente, como presidente del acceso vascular europeo, me he preocupado precisamente de intentar en equipo con los cirujanos, radiólogos intervencionistas, enfermería a nivel europeo, de intentar generar registros. Y hemos creado un comité de registro, de generar protocolos y estamos generando, intentar unificar los criterios precisamente del currículum
tanto como de guías clínicas y sobre todo a nivel curricular, como habéis visto, colaborando con el EFROPAD. Pero lo más importante de todo es el entrenamiento y la investigación, que depende del entrenamiento. Fijaros, esta movilidad a nivel europeo que queremos demostrar es lo que tenemos que hacer a nivel mundial. Si no, al final nunca llegaremos al nivel de masa crítica que tiene el resto de especialidades y conocimiento. Curiosamente, los mismos cirujanos, nefrólogos y radiólogos y enfermería que estamos, en diferentes áreas de nuestra especialidad, lo tenemos todo claro. A nadie le va a decir un cirujano vascular cómo se maneja un aneurisma de aorta, que harán probablemente igual a 1.000 kilómetros o 5.000 kilómetros de su país. Lo mismo con un radiólogo intervencionista, con la patología de a lo mejor intestinal, o una enfermera con la punción, o los nefrólogos con los criterios de entrada en diálisis. ¿Por qué no pasa lo mismo con el acceso vascular cuando puede pasar cuando son especialistas? Esto depende precisamente de unificar nuestra capacidad de entrenamiento. Por lo tanto, en conclusión, queridos colegas, lo que me gustaría destacar es que el acceso vascular es un tema terriblemente difícil de manejar por la complejidad del paciente, es muy fácil de entender. Y esa facilidad que tenemos para entenderlo, tendremos que intentar adaptarla a la heterogeneidad de los sistemas de salud. Seguro que existen muchas barreras y seguro que hay que dedicar muchos recursos, pero lo que está muy claro es que si queremos conseguir el mejor acceso vascular para el paciente, tenemos que dedicarnos a ello. Para eso lo que requerimos, ¿qué es? Saber lo que nos pasa en nuestros diferentes centros. Necesitamos registros para saber si lo hacemos bien o no. Muchas veces pensamos que lo hacemos bien y no es así, o al revés. Necesitamos manejar el conocimiento del mismo modo. Eso es decir, tenemos que protocolizar todo nuestro trabajo. Es decir, trabajar de la mano de guías clínicas. Y para eso necesitamos investigación. Pero ninguno de estos puntos lo vamos a conseguir si no tenemos adecuadas estructuras de entrenamiento y, más importante, que sean reconocidas. Y ese es el papel de certificación de las sociedades científicas. Por todo esto, esta responsabilidad en el éxito recae no solo en los profesionales, de quien depende cada uno de los movimientos que hacemos en este entorno, sino precisamente, como os acabo de decir, las sociedades científicas y su potencial impacto en el sistema de salud. Porque no olvidéis que al final el más beneficiado va a ser el paciente. La fotografía que tenemos que salir, y esta fotografía es de antes de la pandemia, la mascarilla la hemos puesta porque acabamos de salir del quirófano. Y fijaros que habitualmente los protocolos multidisciplinares incluyen estas fotografías. Esta no debe ser la foto. La foto final debe ser esta. No multidisciplinar, sino interdisciplinar, donde todos colaboramos codo a codo, cubriendo esa zona de intersección, precisamente con el conocimiento de modo conjunto. Muchísimas gracias. Bueno, esto es todo y ahora estoy dispuesto precisamente a disfrutar con vosotros, pues después la mesa de discusión.